Helmholtz de Múnich, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Humboldt de Berlín, el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada de Río y el Imperial College de Londres. Entre varios premios que ha recibido algunos meses atrás, la Fundación Alexander von Humboldt anunció que él fue galardonado con el Premio de Investigación Friedrich Wilhelm Bessel 2022, precisamente por sus contribuciones matemáticas en el campo de las redes dinámicas complejas y el comportamiento colectivo. Muchas gracias, Tiago. Prazer é todo meu, Jimmy. Eu vou dar a palestra em inglês. Da última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Miami. E aí, na entrada do passaporte, a entrevista foi em espanhol. E eu falhei na entrevista. Então, eu vou fazer em inglês, tá bom? Aí, mas as perguntas vocês podem fazer em espanhol, eu posso tentar responder em portunhol, mais portuguinhol, né? A gente vê como... Okay, so I'll give this talk in English. This will be basically this project started during the pandemics. The government put together a team of researchers, and I was involved. So this was like how to give recommendations to the states and what the state should do, which services should open, what was the best, city to close or open. You remember this? Like, it was called the Crisis Committee. And when we were together, one of the questions that was raised in this discussion was, this was really early on the vaccination, right? So we had a vaccine shortage for quite a bit, so we didn't have vaccine to give to everyone. So one of the questions they are raising is what is better to give vaccinations like to everyone, double dose, or to postpone and just give single dose? I'm having a problem here with my computer. Let me close this. Okay, so this talk is basically the answer to the question that was proposed by this committee. So for this, we gather a team of researchers. So our team was fairly big, and this was a sub-team addressing this question. So it was basically composed by Luis Gustavo, which is a computer scientist. And then in the middle, you see Paulo and Claudia, so two optimization people. And in your right, you see Claudio, Mr. Schiner. So he's our medical doctor. So he's a rather special medical doctor. He did his master's at IMPA, so in mathematics, although he did the undergrads in medicine. And then he went to Harvard to do the PhD in epidemiology. So we gathered this team and we started doing the modeling. So basically, the question is very basic, and it was a very basic question in the beginning of the vaccination. Now everybody has got double shots, triple shots, and so this question is not so important anymore. But so let's see how mathematics can help you to address a complicated question. So this is the idea of the talk. So the idea is the following. So think of this blue line. What is best? So if you have 10 doses of vaccine, is it best to vaccinate 5 people, double dose? Or is it best to vaccinate 10 people, and then you wait and see when new doses come, then you give the second dose? Is the question clear? Or and this will be the main topic of this talk. So let's say I have 10 doses now, and then I go vaccinate 5 people. Then I put on my pocket 5 doses, and then after 4 weeks, I vaccinated these people double dose. Or is it better to do the following? I vaccinate 10 people, and then I postpone the problem to the future. When the vaccine comes, then I vaccine again. So I would delay the vaccination, yeah? So that's the idea. I delay the vaccination.
So this was the question. The government didn't know what to do. So do we postpone? We do not postpone. The vaccine producers, they were saying you can vaccinate from any time from you give the first dose, then you could either wait 4 weeks or could wait 12 weeks. So what should we do? Should we wait 4 weeks or should we wait 12 weeks? So that was the kind of problematic we were facing back then. So basically it was the following. So I think maybe you think back in months. I give a dose today. Do you get the second dose after 1 month? Or you get the second dose after 3 months, for example? But the idea is like I can double vaccinate people. And this is the problem we studied. We turned into a mathematical problem. We solved some kind of optimization. We did the recommendations to the government, and we produced a few scientific publications about this topic as well. So let's go back to this one dose, double dose problem. The idea is the problem. This is not so entirely trivial problem because there is a catch. So let's say you decide to give one dose to 10 people, and then you postpone the problem to the future. What will happen is like, yeah, so is it better to have 5 people fully vaccinated or 10 people half vaccinated? Yeah, the catch is the following: the efficiency of the vaccine is not the same with 1 dose and 2 doses. So, for example, for AstraZeneca, I will do most of my talks here about this AstraZeneca vaccine. With the classical variant of COVID, people measure. So 1 dose was 70% effective, and 2 doses, they were 83% effective. So you see, like there is only a small increment about being getting 2 doses or 1 dose. So when these numbers are so close, you wonder whether it's best to double the number of people that's getting vaccinated and then postpone the problems to the future, or vaccinate half of the people with the most, the best you can do. So mathematically, what we will do, we will say that the efficiency of the first vaccine is a parameter. The efficiency of 2 doses is another parameter, and depending on these parameters, you come up with a strategy. Yeah. I'm trying to read if someone's asking. So I'm having problem in my computer. So apparently, I do not see when people ask questions. If you're asking questions in the chat, maybe Jimmy, then you let me know, so I cannot see it here. So one way to do this modeling was, let's say, what I will have age groups, because the effect of COVID and effect of vaccination might not be the same for every age group. So I'm going to have young people, and then I'm going to have old people in the same model together. But if you fix an age group, then the idea is that the model is going to be the same 4 stages for everyone. So you can have either healthy individuals, they're denoted by this letter S. Then you can get infected, you incubate the virus for a while, you transit to this stage E. Then afterwards, you transit to this stage where you're contagious, what I call infected here now, I, and then later recover. And by recover means like either people die or they really recover. Yeah? So that would be the model. So at each population, you're going to have this model. So each population is going to be one of these 4 compartments. And then you can actually write the differential equation for this problem. This is for a single population, but what will happen is that the populations, they will interact. So this means like, your grandson can meet your grandparents, and then they may interact, and then the kids might transmit COVID to the grandparents. To take into this account, we break the infected into infected compartments by age. So this is denoted by this Roman I. And this matrix that's giving the contact between groups is called the contact matrix, which is telling how age groups interact.
So every country has actually age group, has a contact matrix. For example, you remember in the beginning of the pandemic, Italy was more affected than Germany. And one of the speculations back then was that if you look at this contact matrix for Italy, what we'll have is that old people, they have more contact to younger people, to teenagers. While in Germany, this was not so much the case. So they were saying then there is more transmission from the teenagers to the elders, and those was like one of the speculations why Italy was so affected. So this contact matrix itself is a huge topic of study, and in some countries they actually went down and measured this contact matrix. For most countries, they do not do it. For example, for Brazil, we don't have it. And I think for Latin America, we don't have it. So that we don't have the experiment run. But there is a software package, it's called a polymod. And in this polymod, they use Bayesian inference, given the demographics and so on, and a bit of information they know about the culture to estimate the contact matrix. So what I did, we went to the polymod and download the contact matrix from polymod and then aggregate into groups. So basically, this is the aggregation we did. This is for the state of São Paulo. So where I live now, I'm right now I'm in Brazil, but within Brazil, I'm in the state of São Paulo, which is like, I think is the most populated state in Brazil. And we did this breakage to study this model now. We break the population from 0 to 19, and then from 20 to 49. Then from 50 to 64 and 64 onwards. And if you see the demographic, this is the percent of the population. We have about 45 million people in the state of São Paulo. And we did this breakage because the idea is that each age group, they will use ICU beds in a particular way. So ICU beds is like, is the hospital, the very severe case hospital beds that you need. So you need all the full assistance. So if you're like a teenager, and again, this is for the classical variant, I'm saying, yeah, this is the ICU usage for the, let's say for the first wave of COVID. Then basically, if you're very young, you don't use ICU beds. Only 22% of the population use was from this age group. And if you see, although 60 plus, it's only 80%, they are responsible for 40% of the ICU usage. So very small population using the ICUs, using the hospital care for quite a lot. So we integrate this into the model. So now I'm going to have this compartmental model. So now I'm going to have 4 compartments, infected. So this is what I was saying. So infected, exposed, infectious, healthy, exposed, this I compartment, infectious and recovered. And then I'm going to have 4 groups, and these groups that will interact. And this is the contact matrix I used. So again, I got this contact matrix from polymod. Yeah. So then we did the modeling. So the modeling will be basically every group will follow the same model, and I'll do 2 possible implementations. One implementation is where the first person gets the first dose. Let's say this population gets the first dose at a given time. This is called new 1. Then there's a delay, there's a waiting time. This new 1 is not the waiting time, it's the number of doses I gave to this population. So then I have 2 variables which are important, is the time to the second dose, which I'm calling here delay, and the number of doses in the second dose I gave. This is called new 2. So ideally new 2 equals new 1, right? Because I want everybody I vaccinated once, I want to vaccinate it twice. But this delay time is important. And in the meantime, what I can measure is the strength of the disease. So what we call reproduction number, which is in this slide here is called RT.
So RT basically means like how many people you're going to infect while you're infectious. This is roughly what it means. So as I said, so this is the scheme for one age group. If I go to the next age group, I will implement the same scheme. So I'm going to have now the number of first doses to that specific age group, then the delay time for that age group, and then the second dose for the age group. And then again, I can either measure the global reproduction number or the reproduction number specific to the age group. So that's the idea. So this is what I mean, that this will be the modeling. What I mean modeling, the modeling variables will be new one, the number of first doses I give, new two, the number of second doses I give, the delay time, how much time I wait between two doses. Okay, so let's do some discussion, see how usually is done. And so how people did this vaccination in the past. So the idea will be the following. I vaccinate by age group. So usually I go, the elders, they get vaccinated first. And once I finish the vaccination with the elders, then I come with the second class, the second oldest class, and then the third oldest class until I get to children. And usually it would go like this. So I vaccinated the grandparents. After 1 month or 4 weeks, I give the second dose. After I vaccinate this whole age group, then I go and vaccinate the next. Okay, so that's the, I will call baseline scenario. This is the classical scenario that people usually do. Or let's say that the governments usually did. Yeah, and this would be the same. So after I finish the elders, then I move to the second group that will be now young, and I will do the same. Vaccinate these people, wait for a week, vaccinate again. In the meantime, you can measure a few important quantities. For example, the reproduction number, how much what's the strength of the disease in this meantime, and you can also measure how many ICU beds is being used. So ICU admissions we call. So after you finish this this vaccination strategy, which is the classical strategy, then you can measure the reproduction number of the disease. So how what's the strength of the disease in the meantime, and you can measure how many ICU beds were being used during this time. So we think that this quantity here, ICU beds, is very important quantity, ICU admissions. And this is the main things that we're struggling to contain, right? So this stay-home idea was to decrease the ICU admissions. Yeah? So we can measure both. If we have any questions, so please feel free to ask. Okay, so now, so this question was proposed to us. What is best, to follow the classical strategy? So to say, I march through age groups, giving 2 doses 4 weeks at a time, or is best to maybe it's best not to vaccinate the elder first. Maybe it's best to vaccinate the younger first. Maybe it's best to vaccinate, the workforce first. The group from 30 to 50s, because these guys are working, they're meeting lots of people. Or maybe it's best not to give 2 doses 4 weeks far apart. Maybe it's best to delay the second dose as much as you can. So this is the type of question we ask. And then this is our idea how this problem can be addressed. So the key idea is the following. We will not decide on age groups. We will not decide on vaccination time. We will not decide who gets a vaccine first. We're going to have a goal. The goal is to reduce the ICU bed admissions. So the goal is to send less people to the hospital. This is the goal. And then we're going to solve optimization problem. And the optimizer, an algorithm, will tell us vaccinate this group, that group, and so on. Is it clear? So we don't take decisions because we think that humans can be slightly biased. And we do not decide the time between 2 doses. We do not decide who takes the vaccines. We only decide that we want to admit as few people
as possible to the hospital, while we want to increase the strength of disease. So this is a bit contradictory. So while we want to increase the strength of disease, we want to let society go free as much as we can, as long as we don't crash the health system. And in this meantime, a vaccination will help not to crash the health system. That's the key goal. Okay. So what's the necessary information to run this model and to this mathematics we're talking about? So the first information you would need to know how the vaccine, and this is the first problem, acts on the body. Does the vaccine actually block infection? So once I get vaccinated, I cannot be no longer infected, I can no longer transmit, or does the vaccine alleviate the symptoms? I can still get infected, I can still transmit the disease, but I use less. The probability to be severe is lesser now. So this is the first decision. What's the mechanism behind the vaccine? And as far as we know, people don't really know the mechanism. The other thing is necessary is the number of available vaccines. You can imagine, like, if you have all the vaccines in the world, you might as well just in a single day vaccinate the whole population. In reality, this never happens. Or in reality, we had in Brazil or South America 2 years ago or 1 year ago, this was not the case. You had only a small percentage of us vaccine number growing in time. And then what you need to know how the hospital admissions are behaving. Are there being lots of hospital admissions, not so many hospital admissions? This will, because your goal is to minimize the hospital admissions, you need a model then to see how the hospital admission is changing in time. Yeah, and this hospital admission will be used to calibrate the models and make the decision. And this is the mathematical optimization, and this is the main goal of the problem. We're going to have this complicated model with many age groups, many compartments. And what we want to do, this might seem contradictory first, we want to increase R. So because basically you think that all mitigation measures like the stay home, do not go to school, the idea of these measures is to decrease R. What we want to do, we want to increase R. But if you increase R, you increase the number of people using the hospital. So this is bad. So we want to increase R as much as possible if we don't crash the healthcare system. And then we want to increase the number of doses of vaccines. So the idea is, like, if you increase the number of doses of vaccine, then you decrease the number of people going to hospital. So this is the contradictory objective function. We want to decrease the number of ICU admissions, so the hospital admissions, while increasing R and increasing the number of doses of vaccines. But number of doses of vaccines is limited, and yeah, that's the idea. The number I'll be using here is, like, I could vaccinate 0.1% of the population of São Paulo a day. So that was more or less the idea, which was realistic at the time. So if the idea of the problem is clear, what we do next, we will solve an abstract optimization problem, such that the optimizer will tell all the control variables, which will be now the number of vaccines that I'm going to give per group. So I'm no longer deciding for which group I give the vaccine. This will be a control variable. So this means the algorithm will decide. The number of second doses for each group, there will be a control variable as well. The delay between first and second dose will be a control variable. And the strength of disease that I allow in the population will be a control variable. So all the important things now will be controlled. So the idea is, like, after I solve optimization, will be given to me. I would not need to decide
this is a no-brainer. This will be given. So what I need to do is to choose the correct formulation for the problem. So I have my control variables, which are all the important information I want to know. This compartments and age, population, and partition per group, I will gather into a state vector, which I'm going to call S. And then the idea is the following. So I want to maximize a given function, subjected to a few conditions. So, and this was the clever thing that actually I learned this now in this project. I was doing some other things, and Paulo told me you can do this. So that I'm by training a dynamicist. So I was solving the differential equation and then running optimization once I solved the differential equation. And then Paulo told me, no, what you can do, you can formulate an objective function and put that at every single time step, your state vector solves the differential equation as a restriction. So I think this idea was very clever, and it's back to the 60s ideas, but I just learned now as a dynamicist, we never did this. So the idea is the following. So I want to optimize this function. So I want to maximize a given function, a cost function. Then I say the state vectors, I only accept solutions that at each time step solves my model. I only accept solutions such that the control variables, they will solve logistic bounds. This means like if the algorithm finds a solution where he vaccinates more people than vaccines I have, I do not accept the solution. And then the state vectors, they must also solve the ICU usage. So I have this many, let's say, in a city, 100 hospital beds. I cannot accept solutions where I use 101. So that's basically the ideas. Yeah. And then we solve this problem in 2 steps. So the first step, I do the classical. I compute the reproduction time. So what I mean by classical is the following. I will run the model where I give 2 doses at a time. So I follow the baseline, the one I discussed. I will take the elder, vaccinated these people once, and then after 4 weeks, and then so on. Then maybe my ICU beds will go busted. So if the ICU beds go busted, I start using too many ICUs, then I send people home. So I decrease R. Is it clear? So the idea, I will follow the classical vaccination protocol. Maybe the classical vaccination protocol will not be enough to send to contain the disease. If it's not enough, the algorithm will decrease the R. Decreasing the R's, it means like people have to go back home. And then what I have at the end of the day is a strength is going to be RT, is the strength of the disease over time as I vaccinate people. So now what I'm going to do, I will enter this curve, strength of the disease, into the algorithm, and I'll tell to the algorithm, now you're free to do whatever you want. You can play with the vaccines, you can play with the vaccine time, you can vaccinate whatever group you want, as long as you never surpass the classical strength of disease, and as long as you minimize the ICU usage. Is it clear what I'm saying? So basically, we solve baseline, and then we get the profile of the strength of disease in this baseline. Then we enter the baseline as let's say, another constraint, and we let the algorithm play with the doses. So if the algorithm can find a solution when it decreases R even more and decreases the ICU admission even more, this will be a better solution. I will accept, and now I'll be all happy. So this is the key idea. So to put everything in a given model, so this is like summarizing everything I said. So in blue, you have the data I need to put into this model, which will be the kind of vaccine you take, the number of the logistic constraints, that will be the number of vaccines,
Then you need the ICU type of data to see how many beds you have, how these beds in the hospitals are being used. This will feed to the data where you calibrate the model. Then every important variable that we want to know, we write as decision variables, as control variables, and then we glue this together. The algorithm will solve by comparing always to the baseline. And if he finds a better solution, will give me. And the solution will be the strength of disease over time. And the let's say, the schedule for the vaccine. When to give the first dose, when to give the first dose, or the second dose, to which group I should vaccinate first, and so on and so forth. So let's see one of the solutions that we find. So in the x-axis, what you see is the time, so time measuring days, and the y-axis, the percentage of population being vaccinated, and the colors, they mean the age group. So I'm having trouble seeing here. Oh, this is what we see. So if you see the vaccine starts, and then a given age group gets vaccinated, this age group is from people from 60 plus. So you see, although this is surprising to us, although we, or maybe at hindsight, not surprising, we didn't tell the algorithm which group should vaccinate. This is normal. So the algorithm took the best solution. And the best solution was to vaccinate the elder first. So it will be, because that will be the natural thing to do. What do? You vaccinate the old people first. This is the solution that the algorithm found. And then after it gives the vaccination to the first group, then it marches to the next oldest group. But what is going on now, it's for some groups will postpone the vaccine for quite a while. For some other groups, it does not postpone the vaccine. So we can speak now about the mean vaccination time in terms of delay. Yeah. So I have this profile every time I run a simulation, and what I can do, I can compute the mean group delay that I have. When I compute the mean group delay, I see this. Let me try to move this around. This is really funny. My computer is behaving so funny. Yeah. So I have here two panels, but let's take the panel in the left. In the x-axis, you see the efficiency of the first dose. So how efficient is the first dose? And the y-axis, you see weeks to the second dose. And we have kind of a transition here. If the efficiency of the second dose is about 60%, then it's always best to postpone the second dose. If the efficiency of the first dose is kind of very small, it makes no sense. I mean, the best thing is to just vaccinate people, and then after 4 weeks, vaccinate people again. Yeah. And in the right panel is when the vaccine blocks infections. Then it's very clear. So either you do not postpone the vaccine at all, talking about this panel in red. Either you do not vaccinate people at all if the efficiency of the vaccine is less than 50%. As soon as you hit 50%, it jumps, bang. You go and vaccinate people after 3 months. This is basically the recommendation that we gave. So let's see here. One important quantity we can compute given these problems is the number of ICU admissions saved. So what do I mean here? We would run the classical optimization problem. Then we see how many people were admitted to hospitals. Then we run this optimization scheme, and we see how
how much less people were admitted to hospitals. And this is per 100,000 inhabitants. So you see, when the vaccine is about 70%, then you save 40 admissions per 100,000. Yeah, so this is quite a lot. So let's see how this works for AstraZeneca. So the first dose of AstraZeneca, it was 70% about. So the algorithm then tells you that if the dose is about 70%, how much should you postpone? You should postpone by 3 months. If you postpone the vaccine by 3 months, you save 40 ICU beds for every 100,000 inhabitants. So this is a really huge amount. So this means like it's a no-brainer to postpone the AstraZeneca for as much as you can. So which will be 3 months in this case. Yeah. So it really makes a huge impact. But there is a problem. You remember that I'm going up. You remember that we, for example, in Brazil. So only in Brazil, this will. So if you're thinking that in the Brazilian numbers, basically in the beginning of the pandemic, if you get to ICU bed, the probability of dying was 80%. So basically half. You're talking about saving at least 40,000 lives just by postponing the second dose. But we started this, we did this recommendation. I think this 3 months implemented. So we waiting for 3 months in the beginning. And then there was the Delta variant. And after the Delta variant, they remeasured the efficiency of AstraZeneca. Then the efficiency of AstraZeneca for the Delta variant dropped to 30%. And you see, this is the beauty of mathematics, because we didn't do this for a specific vaccine. The efficiency of the doses, they were a parameter. We parameterized this curve. Then you can just read the same simulation you did before. Now it's saying that if you have a 30% efficiency of the first dose, the best strategy now is to vaccinate as many people as you can, as close as you can. So now the best is the classical strategy. So what I'm saying is the following. In the first version of AstraZeneca, where AstraZeneca for the classical variant was 70% effective in the first dose, the best is to give the first dose to as many people as you can, and then prolong, just delay as much as you can the second dose. This will save a lot of lives. So now you have a new variant. The vaccine is not as efficient. So now what's the best? The best to do the classical thing is just vaccinate as much people as you can without delays. So 2 doses very close. Yeah. So this is what I want to tell, is that the delay, the time between vaccine, can be a very effective measure to control the disease. You can really drop the number of ICU admissions just by playing this variable. So when you have pressure under vaccine, which is not our case today, we're just talking to Jimmy. So now I took 3 doses of the vaccine. My wife took 4 doses. So now this pressure for doses is gone. But you have new diseases coming, right? So you have now monkeypox around the corner. I think we should get used to this new diseases appearing out of the blue. And then we're going to have to rush through doses. And I think the same modeling concept can be applied to any disease. This is not COVID specific. So once you have data to calibrate the model, you can just run the same simulation again. But the main message is that playing with the time, just the time between doses can make a huge impact. Yeah. And I think now we also have a window of opportunity, because now the new variants emerging. We never know when you're going to have a really bad variant. Yeah. So now the societies are opening again, such that the vaccine is not effective at all, and you need a new vaccine, and this will take time to produce, and then we run to the same problem again. So we have only
quite a shortage of doses, and then you have to march through population vaccinating as much as you can. And this scenario again, time between two vaccines, they can play a huge role. So this is what I wanted to share. Thank you very much. Thank you all for the opportunity. And now we are open to questions. Muchas gracias, Tiago, por excelente conferencia. Y no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, la puede hacer en español, si se siente más cómodo. La puede escribir también. Tiago, I was wondering about something you said while running the model, is that first you expected to solve the differential equations and then apply the optimization part, but you said that actually there was a technique, an old technique, that you didn't need to do that. Would you please tell us a little bit more about that? Yeah, this was so. What I would do, I'm not optimization person, so I was more like you, coming from this differential school or dynamical system school. So what I was doing in the beginning, so we had this group to analyze this. I would take the solution of my problem, then basically take this initial condition, solve the problem, then run optimization over this initial, this whole solution curve. And this was super ultra slow. It's really, you need to do the integration of the whole curve, and then maybe I need to change the initial condition. Maybe I change the control variable. And then Paulo came and said, man, why are you doing this? Why don't you say that you discretize the differential equation, now it becomes a map, and you want to do the next step. So you have objective function, which is to minimize the number of people that are being admitted to hospitals. And then you say your differential equation is a constraint. You only accept the next point if this point solves the map. And then I thought, well, this is actually a great idea. And the algorithm becomes like ultra fast. Because you see, at each time step, as you're optimizing, you're solving your problem. You don't need to solve for the whole curve, go back in the beginning and resolve. No. So I think was, and then I got some books. I think many books in the 80s, they had this idea. So they have a differential equation. They do, let's say, either Euler or Hoyne scheme. And then they get to this map and they say, okay, now this is my constraint. So the dynamics is a constraint, actually, and then put this as a constraint. I think this idea was really clever. But as I said, so I learned it 2 years ago. I think just to see how mathematics work. Thank you very much. That was more clear, at least for me, that I am a dynamicist too. There's another question written on the chat. Are there any extensions for the model accounting for the optimal time for taking booster shots? Oh, yeah. Well, thank you very much for this question. So in this publication, no, but we could run the model for the booster shots. Yeah, so to say that the simple question is no, but the whole tool can incorporate another booster, or let's say 4 shots. This should not be a problem. But say what is important here is that this model is very efficient when you have when you don't have too much vaccines, right? So because if you have too many vaccines, you just vaccinate everyone. But the question is like, yeah, I think when you get to the stage of vaccinating really booster and so on, I think you're pretty safe. Yeah, but thank you very much. Thank you. There's time for one more question. I think you already answered it. Do you consider an appropriate policy to delay the second dose
in the case of lack of vaccine supplies, case of Russian vaccine, for instance. Yeah, I think so. Is the question is about whether we should delay the second dose, right? Yes. Yeah, no, I think due to lack of vaccine supplies. Oh yeah. No, this big time. Yeah, this was this is very important point. So when you have a lack of vaccine supplies, then delaying the second dose will play a huge role. I mean, I was surprised to see this kind of calculation. So if you, for example, here, just by delaying the second dose, this is the idea. So in Brazil, we had the ability to vaccinate 0.1% of the population a day. So then by delaying the second dose, you could, over, let's say, 200 days, you could save 80,000 ICU admissions. I think this number was really huge. So we play with the model to see how much this number varies. The number doesn't vary much, so the model is very stable for those numbers. But as I say, so in Brazil was basically the following. If you admitted to public hospital, then probability of death was 80%. It was absolutely incredible. Thank you very much, Tiago, for this nice talk. Tomorrow, 3:30 Bolivian time, we've got a gathering, more informal gathering. If you had the time, it would be great to have you again here, so more people can ask more questions. Anyway, I think your email is easy to find in Google or. Oh, perfect. It would be great to have you tomorrow in this informal gathering. Yeah, no, we keep in touch. Okay, thank you very much. Jimmy, muito obrigado, viu? Desculpa aí por não falar espanhol, mas como eu te falei, o meu espanhol é muito ruim. Mas depois eu visitar você e o Marcelo na Bolívia, ele vai melhorar. Exatamente. Muchas gracias. Va a ser un placer tenerte en Bolivia, Thiago. Perfeito, Marcelo. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Abraços, tchau, tchau. Abraços. Muy bien, vamos a continuar. René, si podríamos probar, por favor, si es que puedes compartir tu pantalla. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver aquí. Dice que no puedo. Bueno, Alguien desactivó el compartimiento de tela. por favor. Ya, enseguida voy a buscarlo. Lo que pasa es que no lo encuentro en la lista de participantes, pero si es que habla, por favor, profesor, si pudiese decir Sí. algo. Ahora sí, ya lo veo, ya lo veo. Me aparece. Va. Muchas gracias, ya está. Intento otra vez, por favor. Sí, ahora sí. Wow, no sabía que tenía tantas ventanas abiertas acá. Espera un minuto aquí. Esto creo que... ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Vale. Ok. Bueno, yo creo que no los veo a ustedes, ¿no? Está Solo algunos. Está completamente fuera aquí. Un minutito que estaba en el final. Ok. Muy bien. ¿Podemos comenzar, René? Vale. Muchas gracias.
En principio, déjame agradecer en nombre de todo el grupo que una vez más participes en una actividad. Para quienes no lo conocen, René es boliviano de nacimiento. En este momento es profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo, en el campus de Diadema. Es licenciado en física y doctor en ciencias físicas por el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo. Tiene postdoctorados en el Instituto de Física de la misma USP, en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en España y en el Imperial College de Londres. Él desarrolla investigación en sistemas dinámicos no lineales con énfasis en sincronización de redes, caos homoclínico, teoría de bifurcaciones, comportamientos excitables y circuitos electrónicos. De todo lo que dije es lo que menos familiaridad tengo, pero estoy seguro que es súper interesante. René, muchas gracias. Bienvenido aquí a tu tierra, aunque sea virtualmente. Muchas gracias, Jimmy, por la presentación. Agradezco también a Marcelo por la invitación. Es siempre un gusto poder, de alguna forma, estar en Bolivia. En las oportunidades que tengo, no las pierdo. Y muchas gracias por esta oportunidad. Yo voy a hablar un poquito ahora sobre cuevas de atracción, pero yo voy a hacer aquí vamos a convergir un poco el idioma para el español. Yo digo convergir porque yo estoy mucho tiempo fuera de Bolivia. Y yo no me eduqué en Bolivia, entonces no escribo, bueno, escribo, pero es todo nada formal, ¿no? Y también, como me formé fuera, las palabras técnicas también no son las mismas en algunos casos, ¿no? Pero las averigué algunas cosas y vamos a ver si podemos convergir al español poco a poco. La próxima charla estoy seguro que será perfectamente en español. Muy bien. Yo voy a hablar sobre cuevas de atracciones aquí en sistemas complejos, en redes, ¿no? Networks. Y inicialmente voy a introducir un poco el concepto de cuevas de atracción, cómo ellas funcionan, y después qué tipos existen, y después voy a presentar algunos trabajos que desarrollé en ese tema, en redes, en sistemas de networks. Y entonces vamos a ver. Inicialmente presento esta primera figura. Ella es es el espacio de fases de un mapa de Denon. Este mapa de Denon es un mapa que tiene dos variables, es la X y la Y. Y para los parámetros que esta figura fue reproducida, admitir probablemente, y existe un punto de equilibrio, un punto fijo, donde es un atractor. O sea, una condición inicial, como es un mapa discreto, él aparece de punto a punto, yendo en dirección al punto A y converge con el tiempo para este punto. En esta región amarilla, todas las condiciones iniciales convergen para el punto A. Y es eso que llamamos de cueva de atracción, ¿no? Esa sería la cueva de atracción de este atractor A. Fuera de esta región amarilla, que está más anaranjada, el sistema diverge, va para el infinito, ¿no? Muy bien. Aquí al lado tenemos un otro sistema. Es un péndulo forzado con amortecimiento. Y para los parámetros que usa, esto también tiene dos atractores. Y tiene su cueva, cada atractor tiene una cueva de atracción. En la región roja,
todas las condiciones iniciales en la región roja, al pasar el tiempo convergen para un determinado punto aquí, que es un atractor, y el de amarillo también, ¿no? Y la gran diferencia que hay aquí entre estas dos cuevas es la frontera. Como se ve aquí, la frontera es suave, no sé si se dice así en español, pero es suave, es diferenciable, ¿no? Pero aquí no, aquí es extremadamente rugosa y de hecho es fractal esta región aquí. ¿Qué es lo que pasa? En esta frontera existe un punto un punto fijo, de verdad es un punto periódico acá. Y esto tiene una variedad que es inestable y otra variedad que es estable. La variedad estable es esta línea azul, que es definida como condiciones iniciales sobre ella a un tiempo de recorrido positivamente converge para este punto. Y la variedad inestable es definida como condiciones iniciales en esta línea. Al tiempo negativo, retrocediendo en el tiempo, él converge para el punto S. Pero el punto S no es un punto de equilibrio, es un punto periódico, pero no es estable. La única forma de llegar a este punto es a través de esta variedad estable, ¿no? Inestable, perdón. La única forma de llegar es a través de esta variedad estable. Por esta aquí es la inestable. Y esta converge al atractor. Muy bien. Esto es lo que justifica este borde ser suave, porque la frontera es justamente esta variedad, la variedad estable de este punto. Bueno, al lado lo que tenemos, este punto está aquí, es otro sistema, ¿no? Es una otra órbita periódica que existe en este punto. Los colores dicen las mismas variedades estables e inestables, pero lo que vemos aquí es que estas variedades se cruzan unas con las otras. Y una vez que se cruzaron una vez, van a tener que cruzarse infinitas veces, porque la trayectoria no es periódica. La trayectoria está en este punto, después va a ser mapeado para este punto, probablemente para este, y ahora tiene que seguir mapeándose en un punto donde tenga la intersección de una variedad estable e inestable. Y eso hace con que se produzca aquí infinitos cruzamientos. Y esa infinidad de cruzamientos aquí hace con que esas variedades se tuerzan, ¿no? se doblen, y es lo que da la característica a esta frontera fractal. Eso es lo que da la complejidad. Hay otra, ¿cómo se llama? Aquí, ¿no? Hay otros tipos de cuencas de atracción, son un poco más complejas. Esta es la cuenca de Wada. Esta cuenca de Wada, por ejemplo, es compuesta por 3 atractores en lo mínimo, puede haber más de lo que 3. Cada color aquí converge para un atractor. Los atractores no están mostrados en esta figura, pero cada condición inicial en cada color converge para una determinada atractor. Y esta es la variedad estable de este punto periódico. Y la variedad inestable aquí, existe un teorema aquí desarrollado aquí por York y Nussing en este artículo aquí, que dice que si es que esta variedad inestable cruza las 3 fronteras, necesariamente la frontera de cada una tiene los 3 vacías contenidas en el mismo punto. Eso es algo muy extraño de entenderlo, ¿no? Porque en la frontera de 2 cuencas de atracción, eso se entiende, un punto allá tiene las 2 fronteras, pero cada punto de la frontera tener 3 cuencas de atracción al mismo tiempo, eso eso es un poco raro, pero esto pasa y esto se demuestra matemáticamente. Y hay un cuarto tipo de
de cuenca, que es llamado de Rideau Basin. Esa es no sé cómo se diría en español, tal vez enigmática cuenca, algo de lo tipo. Pero lo que pasa es que cada punto de una cuenca de atracción tiene, lo más cerca que quieras, tiene un pedazo de la cuenca de atracción del otro atractor. O sea, que una condición inicial aquí, si tú la das una condición inicial en esta región, no tienes la menor idea de dónde, en cuál atractor vas a parar. Tiene una incertidumbre, ¿no? bastante alta. Muy bien. Esas son las vacías de atracción que tenemos en espacios con dimensiones bajas. Pero podemos tener aquí en redes. Entonces, eso que voy a mostrar. Ya empiezo a mostrar un trabajo que hicimos a un tiempo. Y este es un oscilador que se llama Duffin. Y estas son las ecuaciones de este oscilador. Aquí los puntos son cogidos a cada periodo de este coseno, ¿vale? Por este coseno. Y entonces, como son dos variables, ¿no? Y cogidos a cada intervalo de periodo de tiempo aquí de este coseno, tenemos puntos. Entonces, aquí es X y Y. Este atractor aquí es un atractor caótico, ¿no? Se dan condiciones iniciales Z aquí y el FUC convergen para este punto, para esta región. Y esta región aquí está calculada con este parámetro que es la amplitud de este coseno. Es la amplitud de forzamiento, ¿no? Y vemos aquí que es un comportamiento caótico. De este lado aquí está la Y, solamente la Y, ¿no? Y vemos que es un comportamiento caótico. Pero nosotros vamos a usar este parámetro aquí, en el parámetro, el forzamiento de la amplitud, en tal posición que tenemos una órbita, solamente el atractor que existe es una órbita de periodo 3. De hecho, este periodo 3 aquí es un punto se queda acá, otro punto es acá y otro punto es acá. Son 3 puntos ahí. Este atractor caótico no existe más, ellos no coexisten, ¿no? Pero lo que pasa es con este atractor es que a la medida que este forzamiento de amplitud va aumentando, su amplitud, su magnitud, sufre una bifurcación tipo tangente, no sé si se habla así en español, silianudo, salanó, tangent, fold. En fin, todas esas son la misma bifurcación y que da estabilidad a esta órbita de periodo 3, órbita periódica, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es juntar varios sistemas de estos, varios osciladores, y hacer con que uno influencie en los demás. Eso es hecho de esta forma. Entonces, fíjense que esta ecuación aquí, esta es más fácil de ver. Es solo la Y. Fíjate que acá es Y, pero tiene esta sumatoria. Esta sumatoria es justamente el acoplamiento. Es justamente cuando aquí estamos hablando del oscilador I, pero sufre sufre influencia del oscilador J, que varía entre menos R y más R, ¿no? Aquí, alrededor de I, y eso influencia en la dinámica de esta variable I, de esta variable X de I, ¿no? Del oscilador I. Y cuánto esto influencia depende de este parámetro aquí, que es un parámetro de acoplamiento, ¿no? Él te dice cuánto que esta sumatoria influencia en la dinámica. La misma cosa hago de este otro lado, solo que aquí hago con Y, ¿no? Y aquí este R me dice que cada oscilador está conectado con R
vecinos, primeros vecinos, tanto a su derecha cuanto a su izquierda, de ambos lados, ¿no? Aquí este está conectado con el 1, con el 2, con el oscilador 3, con el oscilador 4 y con el oscilador 5. Y la misma cosa del otro lado, solo que al contrario, ¿no? Estos osciladores son completamente idénticos, están todos con los mismos parámetros y están conectados de esa forma, ¿no? Y vamos a ver lo que sucede aquí. Bueno, otra forma de configurar estos osciladores es de una forma compleja, que es simplemente, en vez de usar esta sumatoria aquí, es sortear con cuántos y con quién está conectado cada uno de estos osciladores. Eso es complejo y esto me da una red compleja y eso es parte, los resultados que voy a mostrar ahora también funcionan para este sistema, mismo siendo complejo. La situación es la siguiente. Aquí tengo n osciladores de 0 a 100 aquí. Bueno, aquí está 101, aquí debería ser 1, ¿no? Son 100 osciladores y uno de los osciladores aquí en el medio entre esos 100 sufre una perturbación. Sufre una perturbación. Los demás están todos en el mismo, con la misma X y Y. O sea, están sincronizados, ¿no? Estos valores X, esto aquí está dando 0. Para todos, con excepción de 1, que está aquí. Y lo que pasa es que esa diferencia, porque uno está fuera de sincronía con los demás, es importante decir aquí que esta sumatoria, este tipo de red, está escrito de forma a atraer los osciladores para el mismo punto, ¿no? Entonces, todos ellos, por tendencia natural de esta sumatoria, tienden a juntarse. Entonces, es lo que pasa. Todos están juntos, uno nomás se salió, perturbó la red, pero de repente consiguió juntarse nuevamente y al final de 6.000, en un tiempo de 6.000, todos los osciladores tienen el mismo Y. Y por tanto, esos están en el atractor periódico y están todos sincronizados, están todos en el mismo punto, ¿no? Muy bien. Ahora lo que hacemos es que a este mismo oscilador perturbado, vamos a perturbarlo con 10 a menos 4, un poquito más fuerte. Y eso es lo suficiente para provocar esta desincronización completa. Vemos aquí que existen varios colores, ¿no? Los colores aquí están diciendo cuál es el valor de Y. Y aquí vemos varios colores. Y si miramos en el instante 6.000, el Y vemos que está todo distribuido entre menos 3 y menos 6, más o menos, ¿no? Que es más o menos el espacio que tiene para variar de menos 6 a de menos 3 a más o menos 6, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a averiguar qué es lo que está pasando aquí. Entonces por lo visto, existen condiciones iniciales que llevan a la sincronización y existen condiciones iniciales que destruyen la sincronización. Entonces podemos hablar en cuencas de atracción para la sincronización, ¿no? Eso es lo que averiguamos acá. ¿Qué hicimos? Hicimos este mismo experimento aquí, solo que ahora con 25 osciladores, y uno de ellos apenas, todos están en la misma, todos están con el mismo X y Y, que está marcado por esta cruz blanca. Todos están aquí, con excepción del 12º. El 12º oscilador, su condición inicial es este cuadrado. Ahí hacemos cada vez, damos una condición inicial, averiguamos si sincroniza o no se sincroniza. Si sincroniza, lo pintamos de azul. Si no sincroniza, lo pintamos de amarillo, ¿no? Y vemos dos tipos de cuencas aquí, distintas, ¿no?
Una es esta cuenca aquí, que que es la región continua de la cuenca. Existe una región continua. La frontera de esta región continua corresponde a un comportamiento fractal, si se analiza aquí su borde, ¿no? Él es complejo. Pero existe una otra región aquí que ha ampliado de esta forma, que esta es realmente, esta parece aquella cuenca tipo riddle, ¿no? Enigmática. Y estos gráficos aquí lo que dicen es la verdad, lo que dicen es que esta parte aquí, bueno, no voy a entrar en detalles de lo que significan esto, pero este ángulo aquí lo que dice en este instante, quien quiera me haga la pregunta, ya tienen una. Este ángulo me dice que esta frontera, esto aquí es medido solamente en la frontera, es medido en la frontera de las cuencas. Esto aquí me dice que la cuenca es más previsible y esta aquí es menos previsible. Y esta aquí, como vemos en esta figura acá, corresponde a esta región. O sea, esta región es altamente imprevisible. Significa lo siguiente: si tu sistema es perturbado, si tu oscilador, el 12º, fue perturbado y caer en esta región aquí, tú no tienes la menor idea si va a sincronizar o si no va a sincronizar. Es 50% prácticamente la probabilidad de sincronización o no. Bueno, aquí los parámetros son 25, como dije, ¿no? Osciladores, y el acoplamiento es bien pequeño. Bueno, la pregunta que surge aquí es si solo hay un atractor, que es la órbita periódica, y toda vez que el sistema va a la órbita periódica, sincroniza. ¿Por qué desincroniza, no? ¿Qué es lo que pasa? Porque, ¿para dónde se va la dinámica cuando no sincroniza? Esa es la pregunta. Y lo que pasa aquí es lo siguiente. Imagínate aquí, esta es la simulación que hicimos. Todas las condiciones iniciales, todos los osciladores en un determinado punto, ¿no? Y uno de ellos, que es este rojo, fue perturbado. Y cuando lo perturbó, como la red tiende a juntar, entonces este que fue perturbado los atrae estos otros osciladores para dentro de la región donde existe la silla caótica. ¿Se acuerdan que había un comportamiento caótico que perdió estabilidad por la bifurcación fold, ¿no? Esa bifurcación, cuando hubo esa bifurcación, aquel atractor se perdió la estabilidad y se volvió una silla. ¿Y qué es esto que está marcado aquí en estas líneas negras? Dos cosas pueden acontecer. Primero, que este conjunto aquí puede ejercer mayor influencia en esta posición de este oscilador y lo jala de vuelta y todo se sincroniza. O lo que puede pasar es lo siguiente: ¿cómo están todos los osciladores están alrededor? Perdón, como los osciladores están alrededor de todo de la silla caótica, cada uno de estos osciladores tiene una dirección de trayectoria que es dada por la silla caótica, que tiende a dispersar los osciladores. Entonces puede ser que los osciladores le está trayendo para este lado, y este oscilador le está trayendo en esta dirección. Por la red, este oscilador tendría a tener esta trayectoria para esta dirección. Pero como él está en la silla caótica le está diciendo que tiene que ir por acá. Esta es una imposición
del local donde está, ¿no? Y estas cosas, una ve que vence, ¿no? Entonces, a veces vence esta y ahí tenemos esta situación, todos sincronizados, pero algunas veces vence esta otra y ahí lo que pasa es que todos los osciladores acaban entrando en la silla caótica y se enredan de tal forma que no pueden escapar más. Esta es la figura con 100 osciladores, esta es la real. Y estas son las conexiones que tienen cada uno de sus cada uno de los osciladores. Él no consigue escapar, es necesario, sería necesario que todos se junten al mismo tiempo, ¿no? Porque si todos se juntan al mismo tiempo, hay nadie influencia en el otro, porque aquella sumatoria era la subtracción de las posiciones, ¿no? Si todos están en la misma posición, la subtracción da 0. Entonces, eso es como si fuera un único elemento, un único oscilador, y como siendo un único oscilador, ya vimos que lo que pasa en el sistema dinámico, hay apenas una silla caótica, entonces él iba a andar por la silla caótica, pero retornaría al atractor periódico. Este fue un trabajo aquí que publicamos en 2018, es una Rapid Communication, y ahí enseguida hicimos una aplicación de este problema. Este es un circuito electrónico real, fue estudiado aquí por Stu, y nuestra intención aquí era, de hecho, coger datos reales, de verdad, ¿no? Y para tentar así, vamos a ver si alguien se entusiasma y hace el experimento para averiguar, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos toda la simulación. Es un sistema con 3 ecuaciones diferenciales y la idea es la siguiente, es como si tuviéramos estaciones que dependen de la electricidad, están cada uno en su canto, pero todos ellos tienen que estar de alguna forma sincronizados por algún motivo, que tienen en su funcionamiento, ¿no? Todos ellos tienen que estar sincronizados, pero de repente uno de los aparatos, una de las estaciones falla, escapa, y cómo va a perturbar ese sistema que está sincronizado. Es eso lo que vemos acá. Entonces, aquí el color es todo el mismo, porque simplemente aquí estamos con 25 osciladores, todos ellos sincronizados, ese color azul dice eso. Y ahí, en un determinado instante, y aquí se puso, bueno, podría ser cualquier instante, ¿no? Aquí está medio, no está entero, pero en un determinado instante aquí, uno de ellos falló y dio desequilibró la red, pero la red, como tiene su acción es de juntar los osciladores, entonces ella vuelve a su estado de sincronización, ¿no? Resgata su sincronización y después de 4.800, en un tiempo de 4.800, lo que vemos es un atractor periódico, porque esta es la misma situación del anterior, es otro sistema, pero la situación es, tengo un atractor periódico en medio a un lugar donde el transiente es caótico, tengo una silla caótica, ¿no? Y fíjense que después, si es que el sistema hubiese fallado 10 a menos 2 de tiempo, distinto de lo que falló aquí, el sistema no sincronizaría más. Se quedaría completamente desincronizado. Y esto aquí es la silla que ahora está donde todos los osciladores se quedaron enredados, ¿no? Bueno, entonces vamos a averiguar cómo es este atractor aquí. Delante de esta perturbación que está ocurriendo aquí en uno de los osciladores, cómo es el comportamiento de cada uno de estos puntos en la órbita periódica. Es lo siguiente. Esta es la órbita periódica.
Fíjese que comienza en 4.000 y termina en 4.016, justo en el mismo punto. Y termina allá. Los puntos en rojo dicen lo siguiente. Aquí estoy aplicando una única perturbación. El oscilador 19 lo que está haciendo es perturbando el X no perturba nada, pero en la variable Y esto está perturbado en casi 1 y en la variable Z esto perturba en menos 1.14. Desloca mismo, ¿no? Este es el delta, es cuánto desloca. Esto desloca este tanto. Y si desloca este tanto en este instante, el sistema no sincroniza. Y si desloca en los instantes azules, el sistema resgata su sincronización, ¿no? Si ampliamos esta región, vemos que aquí parece que hay una región continua de sincronización, pero cuando ampliamos eso no es verdad, y si ampliamos aquí eso no es verdad. O sea, la frontera de las huencas, no, esto no es exactamente una huenca, pero las fronteras de las regiones donde donde se resgata la sincronización o se pierde, es fractal. Esto es lo que vemos. Pero vamos a coger un único punto aquí y vamos a ver qué perturbaciones que puedo aplicar en uno de los osciladores y investigar si el oscilador va a resgatar o no su sincronización. Tenemos que recordarnos que tenemos una huenca de sincronización, ¿no? Y entonces, cuando estoy en el oscilador, en la órbita periódica, cuando doy una perturbación, yo voy a parar en alguna parte de esta huenca de sincronización. Si es que paro en la parte que voy a resgatar la sincronización, vuelvo a ser sincronizado. Caso contrario, no. Entonces, en aquel instante, en uno de los instantes aquí, por ejemplo, si es que un único oscilador, yo voy a perturbar con Y de menos 4 a 4 y con Z de menos 3 a 3. Y lo que vemos es esto. Si es que la perturbación cae en la región azul, vamos a rescatar la sincronización. Pero si cae en la roja, el sistema todo se va a perder. Un instante después, un pequeño delta teta, que es 10 a menos 2, delta t, ¿no? Es un pequeño instante después. La huenca aparentemente no mudó mucho, ¿no? Pero si se compara aquí, por ejemplo, el volumen de condiciones iniciales que desincroniza o que sincroniza el sistema, tanto antes de la perturbación, en este caso, como después, son prácticamente idénticos. El volumen no aumentó, pero las condiciones iniciales que sincronizaban, ellas sufrieron, se movieron por este instante, debido a este instante posterior. Y lo que pasa es que decimos lo siguiente, aquí lo que medimos es lo siguiente: ¿cuáles de estos puntos en azul continuaron en azul después de perturbado un tiempo posterior, ¿no? Entonces aquí hicimos una perturbación y un tiempo posterior delta teta de 10 a menos 2. Después hicimos otra perturbación y la pregunta es cuántos de esta región que es la huenca de sincronización permanece todavía como sincronización. Y nosotros vemos aquí que 70% apenas, pero hay 30% de chance ahora de que el sistema se quede desincronizado, mismo con una pequeñísima parte, ¿no? de atraso, de perturbación. Entonces es una cosa interesante. Vamos a ver, aquí esto aquí es una medida
a lo largo de toda la órbita periódica. ¿Se acuerdan? Comienza en 4000 y va a 4100. Esto cumple un periodo y una perturbación en este oscilador 19, ¿no? Perturbándolo en esta región, el sistema diverge, o sea, o mejor, no sincroniza, no sincroniza más, pero en estas regiones azules sincroniza. Lo que marcamos aquí es el tiempo que lleva para sincronizar, rescatar su sincronización. Y vemos también que es completamente irregular, y esto es fractal también. Este es un artículo que publicamos luego después que estuve en el AUP, ahí en La Paz, en Bolivia. Bueno, tenemos un poco de tiempo aquí. Voy a introducir un otro problema. Este es un poquito más, hay que tomar un poquito más de atención. Este es el modelo de Kuramoto-Sakaguchi. Este es un sistema dinámico extremadamente simple, porque mira, si pongo, este es mi factor de acoplamiento, este es mi parámetro de acoplamiento, ¿no? Si esto es 0, cada uno de estos osciladores es θ punto igual a omega, integrable, lo más simple posible, no es posible algo más simple que esto. Entonces todos estos son osciladores que tienen una velocidad en común. En nuestro estudio aquí, todos ellos tienen la misma velocidad. Entonces podemos considerar esta velocidad angular como siendo nula, porque ella simplemente es un factor que aumenta la velocidad angular, pero no tiene nada que ver con la sincronización. Si está desincronizado, va a estar desincronizado más rápido o más lentamente, solo eso, ¿no? Todos por igual. Y aquí cogemos, de nuevo, este sistema es más regular, o sea, está acoplado con sus primeros vecinos, ¿no? Este R es igual a 4, y entonces podemos reescribir esta ecuación de esta forma, y esta red completamente mostrando todas las conexiones, la conexión real es esta, ¿no? Muy bien. Esta es la situación donde todos están sincronizados. Fíjense que todos están con fases igual a 0. O mejor, esto no es necesario que estén con fase igual a 0. La única cosa que es importante aquí es que la fase todos están iguales, en el mismo punto. Y una otra, como todos estos osciladores son todos iguales, tanto con relación a la dirección como con relación a los esfuerzos, ¿no? A las velocidades, ¿no? Son todos osciladores idénticos. Lo que puedo decir es que una otra disposición donde tenga la diferencia de fases igual en todas ellas, también es un punto de equilibrio. ¿Por qué es un punto de equilibrio? Como todas ellas son iguales, la fuerza de atracción entre estos dos, de la red entre estos dos, es la misma del otro lado, ¿no? Porque son iguales, es todo simétrico. Entonces, esto también es un equilibrio. Entonces, lo que podemos hacer es dividir el 2pi, que es una vuelta entera aquí de mi fases, 2pi en n partes. Y cuando k es igual a 1, tenemos esta distancia. Y si esta distancia se mantiene igual en todos los otros, decimos que el sistema está sincronizado, pero ahora en frecuencia. No está más en fases, en frecuencia, ¿no? La frecuencia es la misma, pero cada uno con una fase distinta, pero la distancia entre las fases es igual. Esto aquí es un ejemplo para k igual a 2. Aquí también tenemos una diferencia de fases. Y muy bien, no voy a entrar mucho en detalles acá, si no, no voy a tener tiempo. La única cosa que quiero destacar aquí es que este n más n-1, que corresponde a este oscilador aquí, en la verdad, esta diferencia de fase del primero para este último es exactamente la otra, solo que negativo. Entonces, en vez de decir, en algunos instantes aquí voy a decir que este atractor puede ser
que puede ser negativo. Aquí no muestro los valores negativos, pero n-1 es negativo, puede ser negativo, ¿no? Puedo representarlo como negativo. Esta distribución aquí, yo voy a llamar el atractor tipo Q2. Este atractor aquí, yo voy a llamar el atractor tipo Q1, porque este es 1. Este aquí es el tipo que es igual a 0. Y así por delante tengo el Q igual a 5. El Q igual a menos 5 simplemente es que esta diferencia aquí va a aparecer en el oscilador 1 y no en el oscilador 11º, ¿no? Muy bien. La pregunta que sigue aquí es, bueno, estos son puntos de equilibrio, pero vamos a hacer, ellos son estables. Este es un resultado que también fue en 2019, donde calculamos para cada atractor, para cada atractor calculamos sus vectores y vectores y números propios, ¿no? Se dice, los eigenvalues. Y con eso conseguimos saber si estos puntos de equilibrio, Q1, Q2, Q3, Q4, para cualquier conexión que hagamos, para cualquier acoplamiento, sea estable o no. Para eso simplemente tenemos que analizar este valor propio. Él tiene que ser negativo, entonces él va a ser atractivo. Si todos fueran negativos, él va a ser atractivo, ¿no? Entonces consigo determinar cuáles son los atractores que existen en este sistema. Yo no voy a entrar en detalles de esta cuenta, pero esto fue un problema que fue abierto por Strogat. Él dijo lo siguiente: mira, que si es que averiguamos la probabilidad de condiciones iniciales convergir para el atractor Q0, Q1, Q2, Q3, esto sigue una gaussiana. Y esto siguiendo una gaussiana, él tiene una desviación típica, ¿no? Que es dado por este sigma. Y si es que hago esto, aquí está hecho para conexiones de R igual a 1. El K aquí es R en el trabajo de Strogat. O sea, está solamente conectado con sus primeros vecinos aquí. Pero si es que hago eso para conectado con mis 2 primeros vecinos, 3 primeros vecinos, y mudo. Aquí está para 80 osciladores, pero mudo los osciladores, hago para 40, 60, 80. Lo que él ve, lo que él notó, y eso fue numéricamente, es que la desviación típica ocurre linealmente con la raíz cuadrada del número de osciladores dividido por R, ¿no? Que es el número de conexiones que tengo con mis vecinos. No tendré tiempo para hablar sobre esto. Yo voy a partir directamente para las soluciones, pero con los valores propios que calculamos allá, conseguimos demostrar que necesariamente la distribución de la probabilidad de las condiciones iniciales atingir en el atractor Q igual a 0, Q igual a 1, Q igual a menos 2, tiene que ser una gaussiana, de hecho. Y esto es analítico, porque tenemos los autovalores, los valores propios analíticamente, ¿no? Entonces, esto se lo puede hacer, esto es analítico. Y llegamos también a esta recta que dice que sigma está con la raíz cuadrada de n por r también. El valor es un poquito distinto de lo que Strogat midió, porque esto es medida, ¿no? Esto fue medido, no fue calculado. Esto es una medida. Pero el ángulo es 0.2, que es lo que ¿qué es lo que conseguimos acá? La verdad, esto es un poquito más complicado, pero se hacen las cuentas y esto analíticamente se llega a este valor.
Entonces, bueno, pero nuestro resultado final muestra que esto en la verdad no es una línea. Este último término aquí es función de la raíz cuadrada de n. Y por la raíz cuadrada de n, de hecho, esto debería ser de esta forma. Sigma sobre la raíz cuadrada de n es igual a esto aquí. Esto es nuestro resultado. Esto es es el resultado teórico. Y estas son las medidas, son lo que medimos mismo, por simulación. Por estructuras con n igual a 20, 40, 60, 80, 100, están muy cerca del resultado. O sea, esto es publicamos este año, salió ahora, es una letter de la Physical Review, y el resultado dice lo siguiente, la conclusión, las vacías de atracción en el modelo de Kuramoto, tal cual como presenté aquí, pueden ser determinadas a través de los valores propios, que es algo un poco raro, sorprendente, porque los valores propios dan información sobre el atractor, pero cerca de él. Y aquí estamos hablando globalmente, lejos, ¿no? Es eso, Jimmy, yo creo que está bien. Gracias. René, agradecerte en nombre de todos tan linda exposición. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas. Si hay alguien que quisiera preguntar, por favor, le agradecería que prenda su micrófono. ¿Puedo, Jimmy? Por favor, Marcelo. Hola, René. Primeramente, muchas gracias por la charla, muy bonita y muy ilustrativa. Tengo algunas preguntas, tal vez algún rato podamos discutir más profundamente, y es relacionado con algunos casos que encontramos con estas cuencas de atracción, en las que tenemos ese comportamiento que tú llamas el riddle, que parece un granulado, ¿no? No sé si, bueno, de hecho en sistemas muy simples como el mapa de Tinkerbell encuentras ¿no? ese comportamiento riddle, o si quieres granulado, y evidentemente no sabes si estás, normalmente cuando tienes este tipo de cuencas que estás mostrando, uno podría decir, bueno, aquí hay multiestabilidad, pero cuando haces el acercamiento a la región amarilla, tienes ese comportamiento que tal vez, bueno, no es tal vez un exceso de mi parte, lo llamaría de multiinestabilidad, ¿no? Porque son muy pocas las regiones donde tienes realmente un comportamiento estable. Bueno, yendo pero a lo que has expuesto con las redes, ¿no tendrá que ver algo con el hecho de que las condiciones iniciales que han escogido están muy cerca de esas regiones donde tenemos ese comportamiento de granulado, de riddle? Buena pregunta, Marcelo. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, claro, vamos a discutir mejor esos asuntos que tienes. Esta es una pregunta interesante porque, de hecho, si es que doy condiciones iniciales aleatorias, es muy difícil sincronizar. Porque lo que pasa es que muchos de los osciladores van a pasar por la región de la silla caótica y se van a prender en la mayoría. Y ellos acaban atrayendo a los demás y todo se queda de esa forma. Entonces, lo normal es esto. Si es que doy condiciones iniciales aleatorias, ¿no? Randómicas. Aquí lo que hicimos fue lo siguiente, estamos prácticamente sincronizados, ¿no? En este punto blanco, todos los osciladores tienen este X y este Y, todos, con excepción de uno. Y ese uno es justamente este cuadrado de condiciones iniciales. Y es justamente eso que permite que resgate la sincronización. Si está completamente desincronizado, eso es muy difícil.
Eso la probabilidad es muy pequeña de conseguir la sincronización. Entonces, de hecho, aparentemente, yo no hice ese estudio a fondo. Tenemos todavía trabajos en andamiento, ¿no? Que están investigando eso, ¿no? Estamos investigando eso. Eso es general para redes, o sea, tenemos redes, networks que siempre presentan eso, es eso lo general. Esa pregunta te pongo porque la verdad es lo siguiente. Cuando vimos allí en el sistema de Kuramoto, ¿no? En ese modelo de red de Kuramoto, allí no es verdad, pero allá nosotros no tenemos silla de caótica. Allí es todo, las fronteras son suaves y es más o menos por eso que las cosas funcionan allá. Bien, muchas gracias, René. Yo quería hacer un comentario también acerca de René. A través de un estudiante de Aurelio estamos colaborando y realmente la interacción que tuvo René con Aurelio y con Sergio fue muy iluminadora para ellos. Entonces, por eso también muchas gracias, René, por la colaboración, por la gran ayuda que has dado a estos estudiantes y esperemos que finalmente vea la luz esa colaboración y que sigamos colaborando en el futuro. Gracias. Ciertamente, muchas gracias. Para mí fue un gran placer está haciendo, ¿no? Hacer esa colaboración. Siempre estamos aquí abiertos a charlas entusiásticas, ¿no? de alumnos. Y quién sabe, un día cogemos a Tiago juntos y vamos ahí. Sí, sería excelente, muchas gracias, René. Yo tengo dos dudas que probablemente nos dejarían sin café, pero la primera que creo que es una curiosidad, porque tú dijiste, o sea, es verdad, tienes los autovalores, eso te da un comportamiento local, pero a partir de eso hicieron la descripción global. ¿Esa parte es completamente analítica o eso? Me gustaría ver cómo. Sí, existe una única situación que impusimos acá, que es lo siguiente. Existe este trabajo aquí de la BAI y otros colaboradores, que dice lo siguiente, que existe un tamaño típico lineal de las cuencas que tienen estas curvas. No voy a entrar en detalles qué son estas curvas, pero lo hecho es que existe este tamaño lineal. Este tamaño lineal, en la verdad, es el lado de un hipercubo. Es un hipercubo que es hecho alrededor de un punto de equilibrio y se va aumentando ese hipercubo al punto de que una de las condiciones iniciales ya no vuelve más al punto de equilibrio, se va. Entonces, en ese instante paramos y eso es lo que se dice que es un tamaño típico lineal, ¿no? Nosotros hicimos lo mismo, solo que con los autovalores, ¿no? Y lo que obtuvimos fue esto. Es exactamente, fíjate, 80, 40 el tamaño aquí, fíjate. Es exactamente lo mismo. Claro, esto es analítico, ¿no? Entonces, esto aquí, ¿qué hicimos? Estos son los autovalores. Los sumamos todos, porque allí están analizando en todas las direcciones, ¿no? Es un hipercubo. Entonces, para contemplar el hipercubo, nosotros sumamos todos los autovalores en todas las direcciones y lo normalizamos por el mayor, que es la suma de los autovalores del estado que igual a 0, es el mayor de todos. Lo normalizamos por él. Entonces salen todos de uno, pero entonces esto nos dijo que
caramba, esto es los autovalores están diciendo algo sobre la dimensión lineal, ¿no? Bueno, entonces si es que quiero saber el volumen, si este es un tamaño típico lineal de la cuenca de atracción, bueno, si es que elevo esto a n, ¿no? Su medida, eso me da el volumen. Y fue lo que hicimos acá con esta definición. Quiere ver aquí, lo hicimos lo siguiente. Déjame ver aquí. ¿Qué va a ser otro? Aquí, yo no sé por qué, en algún instante, aquí. Lo que hice fue eso. Esto aquí es analítico, ¿no? Porque tenemos está definido aquí. Esto aquí es para un determinado que es la sumatoria de gamma L, está aquí. Tenemos todo esto tenemos. Lo pongo acá. El gamma 0 también tengo. Es solo poner el que igual a 0 aquí y hacer esta cuenta. También tengo. Entonces, esto tengo analíticamente. Entonces, yo lo elevo a n. Y ahí obtengo esta, donde beta es este valor. Y ahí simplemente hago algunas aproximaciones. De hecho, esto aquí me lleva a algo similar a una gaussiana. Y esta gaussiana tiene este beta que me da el desvío patrón, ¿no? La desviación típica. Y es analítico, es esto. Esta es la ecuación. Y esta ecuación es lo que me da esto. Entonces, de hecho, sí, es analítico, sí. Pero partimos del principio de que no probamos que los autovalores, los números propios, nos dan el tamaño de una cuenca de atracción. Ese paso falta, ¿no? Ese paso falta decir por qué el paso. Lo que demostramos es que si es que consideramos eso, sí se puede en este caso demostrar el volumen de las vacías de las cuencas de atracción. Okay. Gracias, René. Hay una pregunta en el chat de Sergio Callejas. ¿Cómo se llega a la conclusión de que el límite para restaurar la sincronización es fractal? Eso hay que medirlo, ¿no? Eso, tuvimos una charla ayer. Es la misma cosa. Simplemente tenemos que hacer por box, ¿no? Hacer contajes de cajas por donde está bueno, por ejemplo esto, ¿no? Podemos hacer cajas aquí cada vez menores, y contando cuáles es que tienen contornando toda la borda de las cuencas, ¿no? La borda de la frontera. Y ahí se hace aquella cuenta del log neperiano. Ahora aquí no me voy a acordar muy bien. En fin. Pero es de la forma normal. Se coge este tipo de figura y simplemente se mide aquí. Pero lo que podemos ver es esta característica intermitente no, pero irregular, ¿no? Esto aquí es justamente eso. Esto aquí indica la sensibilidad a condiciones iniciales. Condiciones iniciales muy próximas llevan tiempos muy distintos para retornar. Y eso es una característica de la fractalidad de la dinámica, ¿no? Del espacio de fases. Muchas gracias, René. Solo una última duda, porque al principio hablaste de que se podía hacer sincronizaciones aleatorias, pero no mencionaste, o están trabajando en eso ahora, bajo algunas condiciones Perdona, puedo terminar. No, claro, bajo algunas hipótesis, ¿no? De que
no sean muy dispersos, o sea. Sí, de hecho, en este, son dos grupos distintos, ¿no? Este grupo aquí que trabajamos aquí es con Medeiros, es un postdoc que ahora está en Alemania, está trabajando con la Ulrike Felder, y estos trabajos aquí es juntamente con el Thomas Stell, y él tiene un carácter más numérico. Entonces, en particular, este resultado es de una network compleja. Ella es aleatoria. Las conexiones que están aquí son complejas, son todas aleatorias. El grupo el trabajo que hacemos en el otro del Kuramoto, eso es con un colega mío de la Universidad Federal de São Paulo, el Antonio Mijana, y junto con él tenemos el Misha Zaks, es un ruso que está en el Max Planck. ¿En el Max Planck? Sí, en el Max Planck en Berlín. Y eso es otra... la Universidad de Humboldt, creo que es. La Universidad de Humboldt. Y ahí, juntamente con él, hicimos ese otro trabajo. Son dos grupos distintos. Entonces, en este caso, no tenemos un enfoque matemático. En fin, es por las características del grupo. Pero no, es una interesante, es una buena dirección. Gracias. Muchas gracias, René. Realmente nos hemos pasado del tiempo, mil disculpas, pero creo que hemos tenido dos charlas muy simpáticas. Agradecerte una vez más, hasta una próxima oportunidad y espero que sea de forma presencial, René. Muchas gracias, yo también la espero. A los otros, a los miembros participantes, por favor, vamos a tener un coffee break muy pequeño de 7 minutos para comenzar puntualmente con la exposición de las 4. Muchas gracias. ¿Cómo hago para parar de presentar? Interromper vídeo. En la parte superior tienes algo como para terminar. Está escrito retomar, interromper, compartir. Gracias.